Buenos días, nosotros somos el equipo número 10. Mi equipo está conformado por Sandra Rodríguez y su servidora María Fernanda. Le vamos a hablar sobre el certificado de origen. ¿Qué es el certificado de origen? Este es un documento legal en donde se declara el país de fabricación o de producción de un determinado bien objeto del comercio internacional. También este certificado es uno de los más importantes y esenciales para realizar actividades de importación y exportación, al igual que es la base de la clasificación arancelaria y permite acceder a regímenes arancelarios preferenciales. Con respecto a lo que es la preferencia arancelaria, esta es la reducción o eliminación de los impuestos generales de importación que se establecen dentro de un tratado comercial en donde un país cede estos beneficios a otro. Yo les voy a hablar sobre las funciones principales del certificado de origen. La función principal del certificado de origen es la acreditar el origen de la mercancía que pretende entrar al país. ¿Qué quiere decir esto? Que solo si dicho país nos deja entrar, la mercancía va a ser aceptada. Al darse un documento que certifique el origen de la mercancía, debe considerarse de gran importancia dentro de las operaciones del comercio exterior. Expedición y organismo emisor. El certificado de origen es expedido al momento de la importación, teniendo un plazo de validez de 1 año desde la fecha en la que se emitió, y el único organismo capaz de emitir dicho certificado son las cámaras de comercio. Tipos de certificado de origen son dos, son el preferencial y el no preferencial. El preferencial certifica que la mercancía está sujeta a aranceles reducidos o exenciones cuando se exporta a países que contemplan estos beneficios. Sin estos documentos, las importaciones no podrán optar con el privilegio del acuerdo. La no preferencial certifica que los productos no están sujetos a ningún tratado preferencial, a pesar de que los productos no están gozando de alguna reducción de derechos. Sirve para determinar que la importación no contrae con las leyes locales del país. Ok, los datos que debe llevar el documento para que nos actualicen tiene que ser las marcas y numeraciones de la mercancía, números y modelos de emblandaje, ya sea cajas, pales o rollos que integran el porte. La naturaleza de la mercancía debe designarse conforme a su denominación de mercancía y tiene que tener la cantidad basándose en las unidades del peso neto, bruto o puede ser ambos, y de la mercancía puede ser litros o metros. Llenar el certificado. Se nos establece que este documento debe ser llenado de forma legible y completa, ya sea por el exportador o por el productor. Y también se nos dice que no existe un solo tipo de formato, sino varios. Con respecto a los campos, en este tenemos 7 y en el primero van los datos del exportador, donde va su nombre, apellidos, domicilio y país. En el segundo campo van los datos del importador, y que también van nombre, apellidos, dirección completa y país. En el tercero tenemos la que es la clasificación arancelaria, que es el código numérico creado y otorgado por la Organización Mundial de Aduanas. En el cuarto tenemos la descripción de la mercancía, ahí se debe de poner la descripción completa de cada bien, al igual que la cantidad y la unidad de medida en la que está. Luego tenemos el quinto campo, que es el criterio de origen, que pues es la razón por la que se está haciendo dicha importación o exportación. En el sexto está el número de factura y en el séptimo las observaciones en general que se tengan. ¿Cómo tener el certificado de origen? El certificado de origen se emite en la Cámara de Comercio y tiene una vigencia indefinida. No obstante, si las autoridades aduanas lo piden, lo tienen que volver a sacar. En estos casos se retrasa la expedición del certificado y de la mercancía. Un certificado de origen se emite en el país de salida en el momento de la exportación de la mercancía, además que debe adjuntarse una declaración responsable afirmando conocer las normalidades aplicables. De la misma forma, se debe disponer del documento que acredite que el lugar de fabricación. Dicho documento debe tener el tipo de certificado de origen, la información de autoridades de certificado de documento, ya sea la Cámara de Comercio o un consulado facultado,
Debe tener los datos del exportador e importador, las características generales del producto, ya sea la marca, en cantidad, peso, dimensión, entre otros. También tiene que ser la clasificación arancelaria y el tipo de embalaje. ¿Qué implica para las empresas? Este certificado resulta en obligaciones adicionales a cargo del importador y exportador, ya que estos deberán de realizar los estudios de origen para poder acreditar la procedencia de las mercancías. Además de que, según lo que establece el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, se dice que estos documentos deben de mantenerse en ambos idiomas, que es inglés y español, por un periodo mínimo de 5 años. También es muy importante que se mantengan estos documentos, ya que en caso de que la autoridad proceda con hacer una verificación del origen y el importador o exportador no puedan presentar dichos datos comprobatorios con los cuales se expidió el certificado de origen, se les pueden aplicar multas y sanciones, al igual que quitarles pues dicho el dato preferencial que se les daba con dicho certificado. También se nos dice cuándo no es necesario emitir el certificado de origen, y igual bajo las disposiciones del tratado ya mencionado, que es el de entre México, Estados Unidos y Canadá, dice que no es necesario emitir un certificado de origen cuando el valor de las mercancías no supera el umbral de los $1,000 americanos, al igual que cuando un estado que sea parte de los países mencionados haya renunciado a dicho requisito. Y correspondiente al anterior, los importadores y exportadores no deben de emitir certificados de origen cuando las mercancías no cumplan con dos requisitos que se tienen, que son las normas de origen, que son aquellos criterios necesarios para poder determinar el país donde una mercancía fue producida, y también cuando no puedan cumplir con aquellos documentos que avalan y acreditan el origen de la mercancía, como lo son los ya mencionados estudios de origen. Ventajas del certificado de origen. Permite que los productores exporten y gocen de las preferencias de sus negocios en el marco de los acuerdos del comercio suscrito. Permite que los productos negociados en los diferentes acuerdos puedan beneficiarse de preferencias siempre que no se encuentren en la lista de excepciones. Se puede presentar la certificación de cualquier documento comercial contenido en los demás